El Che, pasiones encontradas, pero por siempre un soldado universal. Para el Banco de Comercio Exterior, constituye un inmenso honor tener la oportunidad de rendir homenaje a la memoria del que en vida fuera un luchador social por las minorías oprimidas. Ambicioso en sus proyectos, no para provecho propio, sino para bienestar de su patria, que era América toda, manifestó absoluto desdén por los bienes materiales. Preclaro como pocos, incomprendido para muchos, fue, al decir de Sartre, el hombre más completo de nuestra era. Su sensibilidad frente a la realidad latinoamericana le impulsó a viajar para conocer de primera mano las dolencias de su querido continente. Para él, al igual que para el Libertador, América era una sola. Querido por muchos, y no tanto por otros, su biografía está plena de anécdotas donde casi a diario se jugaba la vida. Un soñador, un pionero, cuestionó y enfrentó el modo de producción capitalista, al punto de llegar a ser considerado enemigo público número 1 del gobierno imperialista. A 4 décadas de su desaparición física, el legado de Ernesto Che Guevara se mantiene vigente. No llamaría al Che soldado porque fuera un notable guerrillero. Esta no es su parte más notable a destacar. La lucha armada fue solo uno de los caminos a recorrer para lograr un poco de igualdad y crear conciencia en todos aquellos que sufrían y aún sufren en su cuello la bota imperialista. Fue, es y será reconocido como el hombre que siempre utilizó los medios a su alcance para señalar con su propio ejemplo el camino de la equidad, la paz y el amor. Para ser un revolucionario de la estirpe del Che, de la talla del Che, había que ser extremadamente humano. De lo contrario, él no podía ser quien fue realmente. Y el ejemplo más clásico de todo está en la propia obra que dejó, en todo lo que hizo en este país y todo lo que aportó, entre otras cosas, su sangre. Dicen que nació un 14 de mayo, aunque fue inscrito un mes después, el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Fue el mayor de 5 hermanos, Ernesto, Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín, quienes gozaron de una vida acomodada gracias a la procedencia de sus padres, de la clase media alta. Ernestito Tete, cariñosamente llamado por su familia, inició el bachillerato en 1942. Siendo estudiante, trabaja como laboratorista en la Dirección Municipal de Vialidad de Córdoba y en 1947 comienza sus estudios de medicina, que interrumpe con el objetivo de realizar su primer viaje por Argentina en 1950 en una bicicleta a la que le adaptó un pequeño motor con la que recorrió 4.500 kilómetros. En 1952, en compañía de su amigo Alberto Granado, realiza su primer viaje internacional que duró 9 meses en una moto marca Norton, a la que le llamaron La Poderosa, y regresa a Argentina para culminar sus estudios de medicina en julio de ese año. Estos viajes provocaron en Ernesto Guevara un gran cambio en la actitud ante la vida, al conocer muy de cerca los problemas de salud de los pobres y marginados. Dice en su diario, Notas de viaje, este recorrido sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. El Che, pero una persona que en su formación se va convirtiendo en un auténtico revolucionario. En un auténtico, y cuando digo auténtico, a su vez, se convierte en un paradigma de revolucionario, un modelo de revolucionario. Yo creo que todo el que de verdad se hace llamar revolucionario tiene que nutrirse y alimentarse del Che.
Ernesto llega a Guatemala en 1953. Conoce a la peruana Hilda Gadea, militante progresista e izquierdista, la cual se convierte luego en su primera esposa, unión de la cual nace su primera hija, Hilda Beatriz. En México, trabaja como reportero para la Agencia Latina de Noticias, habiendo comenzado como fotógrafo ambulante. En 1954, Ñico López lo invita a participar en reuniones, lo que lo llevaría a formar parte del movimiento revolucionario cubano 26 de julio, hecho que cambiaría su vida de búsqueda incansable, convirtiéndose en uno de los líderes del movimiento comunista, de marcada actitud antiimperialista y honesto a carta cabal. Según Fidel Castro, se convierte en uno de los 82 expedicionarios que irían de México a Cuba a liberarla del yugo neoliberal. Durante la guerra en las montañas del oriente cubano, fue el Che quien primero obtuvo el grado de comandante, el que hasta entonces solo ostentaba Fidel Castro. En la Sierra Maestra fue un hombre decisivo. Creó una infraestructura industrial de apoyo. Su estricta disciplina y comportamiento justo e igualitario lo llevó a comandar una columna guerrillera desde Oriente hasta la provincia de Las Villas en zona central de Cuba, donde por su acción, desviando los refuerzos de las tropas enemigas, se daría por terminada la guerra. Todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Triunfa la Revolución Cubana y es el Che reconocido como uno de sus mejores hijos, siendo declarado el 7 de febrero de 1959 ciudadano cubano por nacimiento, en reconocimiento a sus servicios prestados en Cuba. Se casa el 2 de junio de 1959 con la combatiente Aleida March de la Torre, con la que tiene 4 hijos: Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. Representó a Cuba como embajador en varios países del mundo. Fue presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro y creador del trabajo voluntario. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Va al Congo en 1965 y luego a Bolivia en noviembre de 1966, en donde después de 11 meses de comandar la guerrilla, es asesinado el 9 de octubre de 1967 en una escuelita en el pueblo de La Higuera. El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, Che, comandante amigo. En 1997, 30 años después, son recibidos en Cuba sus restos junto a los de algunos de sus compañeros de lucha, los que reposan en la ciudad de Santa Clara, en un mausoleo coronado por una estatua que muestra su figura de guerrillero eternamente joven, a donde miles de hombres y mujeres del mundo entero van a rendirle merecido homenaje. En virtud del legado que dejó Ernesto Che Guevara,
Paso a paso, se han consolidado los lazos revolucionarios entre las diferentes naciones del mundo. Hoy Venezuela forma parte de esa integración entre los países y en especial con nuestra patria hermana Cuba, impulsadora de la lucha por la soberanía de los pueblos. Lo que se está haciendo en Venezuela es extraordinario. Es extraordinario. Y esto es una opinión muy personal que yo tengo. Muchas veces estuvimos solos en este continente, y digo, cuando digo estuvimos me refiero a Cuba, ahí sosteniendo la bandera. Y Venezuela ha venido a ser así como un aliento, Venezuela nos ha dicho, nada, lo que ustedes han hecho ha servido, ahora estamos nosotros, pero está Venezuela, viene Bolivia. Es decir, que se está notando un despertar que al final, ese despertar, nada, era la aspiración del propio Che. En ese sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela, liderizado por el presidente Hugo Chávez Frías, ha impulsado la unión entre Cuba y Venezuela a través del intercambio comercial, social y cultural. Es por esto que a través de la gestión que preside Rodolfo Eduardo Sanz, Bancoex se trasladó a Cuba para invitar cordialmente al hijo del comandante Ernesto Che Guevara, Camilo Guevara March, y a su compañero revolucionario Ángel Arcos Bergnes, a compartir con los venezolanos ideas y actividades que consolidan y fortalecen el éxito de la revolución latinoamericana. Lo más importante que se puede hacer, el gran homenaje que se le está haciendo realmente al Che, es lo que está pasando en Venezuela en este momento. Es una lucha para que exista el equilibrio, la armonía en este país. Eso es lo más importante. Asimismo, se realizó un encuentro con los medios de comunicación en el que el compañero de lucha de Ernesto Guevara, a través de jocosas anécdotas, relató el lado humano del Che. Que el Che dio que el dirigente bajaba 2 niveles. Tenía que bajar 2 niveles y llegar a ser por un mes director de empresa. Y entonces uno, en el caso mío, que tenía un nivel como de viceministro, tenía que bajar 2 niveles. Y entonces yo estaba de administrador de fábrica, administrar una fábrica. Este plan de moción tenía 4 objetivos. 4. Primero, oigan, que el ministro bajara 2 niveles, o el viceministro 2 niveles, o el director 2 niveles, todos los dirigentes que bajaran 2 niveles. ¿Para qué? Bueno, pues para lo siguiente. Primero, aquí decía, para que nadie se olvide que todos procedemos abajo y que podemos volver abajo. El programa se llama ¿Cómo matar a Cuba? Hay que matar primero a todo su pueblo y a los que en el mundo lo admiran y lo respetan. Después las hierbas y sus árboles, en especial sus palmas. En Cuba hay palmas para regalar, bellas. Luego la roca, las piedras, sus bellas playas, que no quede vivo nada de su rica fauna. Hay que borrar la isla de todos los mapas, de todos los libros de historia, del diario de Colón y las crónicas de Humboldt, de las leyendas de conquistadores y de piratas, de los periódicos y libros viejos, incluso de los periódicos, libros y revistas que odiaban a Cuba. Quemar todo esto, el archipiélago completo cubano, quemar todos los cuadros, los poemas, las pinturas, las fotos, las películas, sus negativos. Cuando todo esté quemado, es preciso enterrar bien profundo, buscando en el centro de la tierra, la ceniza. Montar una guardia fuerte, día y noche, en la tumba. Y aún entonces, Cuba solo estará muerta, igual que el comandante Che Guevara. Es técnicamente muerta, nada más técnicamente muerta. Porque aunque el imperio no lo quiera, Cuba seguirá viviendo igual que el Che Guevara, en el recuerdo y la mente de todos los seres humanos. Y su ejemplo será recordado por milenios y milenios. Eternamente Cuba
Fidel y Che Guevara. En el marco del tercer motor revolucionario, Moral y Luces, y como parte de la nueva etapa política y social de Venezuela, Luzbelia Marín, presidenta de la Fundación del Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz, inauguró la exposición Entrañable Presencia. Hoy en nuestro país es una situación especial. Nunca antes hubiésemos logrado pensar que en un banco pudiera haber un salón que se llamara Ernesto Che Guevara. La muestra artística contó con la exposición de 69 fotografías que exhiben diversas imágenes y documentos referidos a la vida del Che, desde su infancia hasta el momento de su fallecimiento. Nuestros hermanos cubanos también tuvieron el agrado de conocer el monumento histórico nacional Cuartel San Carlos, lugar en el que el presidente Chávez fue prisionero junto a sus compañeros de lucha debido a los sucesos del 4 de febrero de 1992. Camilo Guevara y Ángel Arcos estuvieron de visita en la casa de nuestro héroe nacional, conociendo la cuna que arropó las ideas de libertad y unión de los países latinoamericanos. Decidí crear una nueva misión y así lo anuncio hoy. La misión Vuelva Ankara, que ha cumplido una primera etapa muy importante, pasa a ser ahora la misión Che Guevara. Así se va a llamar, la misión Che Guevara, en honor a quien fue mucho más que un guerrillero, porque el Che nos los pintaron como el guerrillero heroico, y su nombre se convirtió en mito y en leyenda. Pero leamos al Che, no me traje el libro hoy del Che, su crítica a la economía política, un pensador. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura.